Bienvenidos a la cápsula video de esta semana con algo que nos va a ocurrir a todos. En algún momento de nuestras vidas nos va a corresponder enterrar a algún familiar y tenemos que saber qué hacer posteriormente a ese fallecimiento. Una cosa es el luto desde el punto de vista emocional, psicológico, y lo que tenemos que hacer posterior a la muerte de ese familiar desde el punto de vista legal. Y voy a tratar de ser lo más sencilla posible en el lenguaje a los efectos de que el oyente pueda entender perfectamente estos pasos siguientes a ese fallecimiento de un ser querido. Por lo general, no somos ordenados en las acciones a futuro y yo recomiendo ser muy ordenado en relación a ello, a los efectos de dejar todo claro, y más cuando hay varios hijos, cuando hay una esposa o hay una concubina o hay hijos que no viven con ese padre, es decir, hijos que están fuera de un matrimonio pero que son totalmente legítimos, y hay que dejar las cosas claras y sin enredo. Pero eso es el deber ser. No ocurre en la práctica tal cual como yo lo estoy mencionando. Y la primera recomendación que voy a realizarles es que toda persona tiene que tener preparado una carpeta con su partida de nacimiento, las partidas de nacimiento de todos sus hijos, absolutamente de todos sus hijos. Si está casado, pues el acta de matrimonio. Si tiene un concubinato, pues esa acta que certifique ese concubinato, o caso contrario, si está divorciado, pues la copia certificada de ese divorcio o la resolución que disuelve esa unión estable de hecho, porque eso también se tiene que hacer. Si usted firmó un concubinato con alguien, con un hombre, con una mujer, pues usted, al término de esa relación concubinaria, usted tiene que acudir al registro civil a los efectos de manifestar de viva voz que usted ha terminado esa relación o que ustedes han terminado esa relación, porque eso se tiene que hacer a los efectos de que quede constancia. Y hoy una de las frases que vamos a repetir muchas veces va a ser a los efectos, porque cada acción tiene su consecuencia. Si usted no tiene sus papeles en regla, pues usted le va a dejar un grave problema a sus herederos. Y si usted tiene sus cosas en regla, pues usted ya deja medio camino transitado, y pues la resolución de los bienes, cómo va a quedar esa partición hereditaria, pues va a ser mucho más fácil. Esa es la primera recomendación, tener esa carpeta con toda esa documentación en regla, ordenada, así como también tener en orden su servicio funerario. Es increíble, pues nosotros hemos evidenciado pues que al momento del fallecimiento no encuentran dónde está el acta de matrimonio, dónde está la partida de nacimiento de esos muchachos. Dios mío, no está. ¿Quién nos va a servir de testigo? Es una locura. Una cosa es el dolor por la pérdida del familiar, y otra son los pasos administrativos pues para el acta de defunción, sacar los permisos correspondientes para el entierro, y bueno, el que lo agarre con un servicio funerario que implica el acto velatorio, pues ya tiene un paso adelante, pero hay otro trámite que hay que realizar para el permiso correspondiente a los efectos del entierro, de la cremación, etc. Entonces hay que tener eso en regla, porque todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Eso va a ser un hecho en nuestras vidas, pero no sabemos cuándo. Y la vida es un término. Tienes tu fecha de nacimiento, la mía es el 6 de mayo de 1983, pero va a existir una fecha, día, mes y año que yo voy a fallecer. Entonces nosotros tenemos que, como acción, tener toda nuestra documentación en regla. Y si hay varios hijos,
Y si hubo varios matrimonios, pues dejarlo claro y todo en orden. Los pasos siguientes, desde el punto de vista legal, comprende la declaración sucesoral de únicos y universales herederos en el caso de que no haya un testamento. En Venezuela, la capacidad de testar, de realizar un testamento, tiene dos modalidades. Una modalidad de testamento abierto, es decir, bueno, la esposa sabe que le estoy dejando esto y los hijos saben que le estoy dejando esto. Y esa es mi decisión y conforme mi decisión se va a respetar a los efectos post-mortem. Es decir, para que ellos sean herederos, yo debo morir. Yo he escuchado por ahí una frase medio loca. No, yo heredé en vida, mi papá me dio este carro, yo lo heredé en vida. Bueno, eso es una locura, usted no puede heredar a nadie en vida. Su papá le cedió los derechos sobre ese vehículo, su papá le regaló ese vehículo, pero eso de que yo lo heredé en vida, eso no lo vuelvan a repetir porque eso es una locura. Pero bueno, ese es el común denominador de las personas y ellos se entienden en su propio lenguaje. Una vez ocurra ese fallecimiento, yo recomiendo que lo antes posible acudan a los tribunales si el decuyus, ¿y quién es el decuyus? Es el fallecido. Si ese fallecido no dejó testamento. Testamento abierto, testamento cerrado. Esas son las dos modalidades que tenemos, entre otras figuras, porque hay testamento también en embarcaciones, en tiempos de guerra. Es toda una parte muy bonita y que hay que saberla entender. Por ejemplo, el Código Civil nos plantea casos donde sean militares y sean tiempo de guerra. El testamento, pues, en una hoja de papel, en una servilleta, con las modalidades que el capitán, la máxima autoridad, conozca y pueda certificar que esa fue la última voluntad del decuyo. Y así también hay otras particularidades que se presentan. Entonces es importante saber que si el decuyus decidió que a usted le toca esto y al otro le toca esto, santa palabra, porque esa fue la decisión del propietario de esos bienes y esa fue su decisión vía testamentaria. Y del testamento vamos a hablar más adelante. Pero si no hay testamento, es decir, la persona tuvo un accidente, la persona no estuvo pendiente o nunca supo qué iba a hacer y dijo, bueno, yo me voy a morir, pero ustedes se arreglan, eso ya será un problema de ustedes. Bueno, entonces allí tenemos que acudir a los tribunales de la República y vamos a hacer la declaración de únicos y universales herederos. Eso es un trámite sumamente sencillo. ¿Cuál es el tribunal competente? Los tribunales competentes son los tribunales de municipio, siempre y cuando los herederos, los que tengan estén en la sucesión y quieran ser declarados únicos y universales herederos, sean todos mayores de 18 años. Si solamente hay uno que tenga 17, pues corresponderá a los tribunales de protección. Si hay varios herederos que son menores de 18 años, corresponde esa competencia a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Y del domicilio del fallecido. Si el fallecido murió en Ciudad Bolívar, pues los tribunales serán los tribunales de Ciudad Bolívar. Si falleció en Coro, pues serán los tribunales de Coro. Entonces hay que estar muy pendiente de esos detalles. ¿Cómo es esa declaración de únicos y universales herederos? Pues es algo sumamente simple, está regido por nuestro Código Civil venezolano y es un escrito sumamente sencillo. Miren, de las cosas más sencillas que hay en el derecho, el escrito, que las partes se pongan de acuerdo, bueno, es todo un dilema. Pues en ese escrito se van a mencionar todos y absolutamente todos los herederos. En el acta de defunción, y aquí hay que prestar atención, en esa acta de defunción se manifiesta casado,
en concubinato con fulana de tal o con fulano de tal y dejan los hijos que se llaman Pedro, María, Juana y Ramón. Esos son sus herederos. Pero se han visto casos que dejan por fuera uno porque, bueno, ese es el hijo del amante. Y así se presentan, no, eso no es hermano mío, eso es el hijo de... Bueno, entonces después viene la gente, ya va, deténganse allí. Y por eso que muchos jueces están mal vistos porque mandan a publicar los edictos. ¿Por qué? Bueno, porque se han presentado casos. No, ya va, ellos se declararon únicos y universales herederos, pero falté yo. ¿Y quién es usted? No, lo que pasa es que fue una relación fugaz, furtiva que tuvo por allí mi papá. Y entonces mi mamá quedó embarazada de mí, y entonces esa gente ha tenido una pelea conmigo de por vida. Eso se ha visto. Y bueno, a uno lo toma a risa como buen venezolano, pero esos casos se han visto. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a promover mínimo 2 testigos, máximo 4 testigos, a los efectos, pues si conoció en vida a fulanito de tal o a sutanita de tal y efectivamente falleció. ¿Cuál es la prueba fehaciente de ese fallecimiento? El acta de defunción. Eso es un documento público. Eso es un documento público. ¿Qué otra cosa? Las partidas de nacimiento de cada uno de ellos. Eso también es un documento público. Y pues la declaración de mínimo 2 testigos, máximo 4. En tiempo de pandemia, pues uno acostumbraba a llevar 2, pero uno promueve 4, porque puede ser que de esos 4 solamente acudan 2 o acudan 3. Pero esa es la dinámica en los tribunales a los efectos de la declaración. El tiempo en tribunales es rápido. Yo he tenido declaraciones de únicos y universales que en 15 días ya tienen su papel listo y es importante saber pues que tienen que conservar ese documento que expide una autoridad, es decir, un tribunal de la República. Y mancomunado a esa declaración de únicos y universales herederos que viene, la declaración en el CENIAT, importantísimo. Hay gente que solamente se va a los tribunales y no acude al CENIAT. O hay gente que se va al CENIAT y no ha acudido a los tribunales. Yo particularmente recomiendo primero a los tribunales y luego al CENIAT o hacerlo pues a la par, pero puede ir tramitando de primer paso pues la declaración ante los tribunales es rápido y si el abogado es diligente, muchísimo más rápido. Ahora bien, todo esto de la declaración de únicos y universales herederos nos invita a preguntarnos sobre el derecho hereditario. ¿Qué ocurre pues con las herencias? ¿Por qué tanta discordia por las mismas? ¿Por qué no como adultos poder entender pues, bueno, vamos a colocarnos de acuerdo? Yo he tenido casos que hay hijos y acá vamos a tener una reflexión porque yo me caracterizo en cada una de mis conferencias y en mis clases en tratar de sensibilizar, que forma parte de la educación, sensibilizar a ese estudiante, ese participante. Hace algún tiempo, no muy lejano, me contactó una señora mayor manifestándome pues que de todos sus hijos tiene una hija que es la que vela por ella, la atiende en su vejez y los otros pues ya están resueltos en sus vidas, tienen sus casas, sus familias, pero esta hija se quedó con ella allí y ella quiere dejarle esa casa a ella. ¿Cómo ella hace? Bueno, señora, tiene la vía testamentaria. Y por allí pueden mandarme un mensaje. ¿Qué pasó con la legítima? Pues entonces hay que sensibilizar y tener empatía. Si yo estoy muy bien económicamente, y esto ya se sale fuera del derecho, sino de ser buena persona, si yo estoy bien económicamente, yo tengo mi patrimonio y tengo un hermano que está minusválido en ese sentido, pues que no alcanzó, no tuvo las mismas oportunidades o no quiso hacer lo que tal vez yo sí he podido hacer. Y bueno, mis padres dejan una casa. ¿Por qué vas a pelear esa casa? ¿Por qué? Conserven ese recuerdo pues de sus padres y conservar el recuerdo de los padres también es proteger a sus hermanos.
¿Cómo protegerlo? Bueno, si el hermano no tiene para dónde vivir, vaya, tome posesión y bueno, vamos a cederte mi alicuota parte, así se llama, alicuota parte de mi herencia, a los efectos de que tú puedes estar tranquilo y si quieres formar tu familia, pues ya tienes ese techo seguro. Eso lo hace alguien que sea buena persona. Pero por lo general comienza la intriga y tú le vas a dejar eso a él. ¿Cuándo tú vas a ir a buscar tu parte? Ve que la necesitamos para cambiar el carro o para viajar o para mandar el chamo fuera del país. Y entonces aquí vamos a caer en el tema de los derechos hereditarios. Tengo acá a la mano a un gran maestro del derecho de familia y sucesiones, Raúl Sojo Blanco. Y bueno, tener libros en físico es todo un lujo en este momento. Y él manifiesta en la página 305 el derecho hereditario y lo define de la siguiente manera. La situación que sigue a la muerte de una persona física en relación con la titularidad de las relaciones jurídicas de las cuales ésta era sujeto no puede ser ignorada por el derecho. Por el contrario, a través de los tiempos han existido disposiciones legales encaminadas a regular la suerte de estas relaciones y a determinar los efectos que sobre ella produce la muerte de su titular. Los problemas que se tuvo en vida muchas veces no acaban con la muerte, porque entonces quedan los herederos discutiendo y bueno, la gente se asusta con los temas penales, pero mire, hay que tener brío suficiente para entrar en una herencia y representar a uno o varios herederos y bueno, ver cómo las familias se autodestruyen hablando mal entre sí y aparte de eso tratando de arrebatarle a otro lo que por derecho le corresponde. Ver una sesión pues de apoyar al que esté menos favorecido económicamente por la razón que sea, bueno, es un milagro prácticamente, es muy poco visto. Lo más común es esto, desde la propia funeraria estar discutiendo y peleando y buscando. Hay casos que mientras unos están en el velorio llorando a su familiar fallecido, otros están pues cambiando cerradura y arrebatando todo cuanto puedan, mientras están otros en acto velatorio, otros mientras están enterrando, otros están desvalijando. Y eso se presenta y es una vergüenza, es la miseria humana en primera persona. Esa es la miseria humana. Y hay otros que ni siquiera esperan los nomenarios para tocarle la puerta a esa esposa. Y hay hijos que vienen, vengo a tomar, entrégueme. Menos mal que no es mi caso, porque si fuera mi caso, bueno, llamo a la policía, me están agrediendo. ¿Por qué? Porque figúrense ustedes que esa miseria humana tiene el Estado el deber de proteger a esa persona que se encuentra vulnerable. Yo he tenido casos muy cercanos que llegando de un entierro han ido a tocar la puerta para que entregue relojes, cosas de valor, sin respetar pues que vienen de un entierro. Y en esa ocasión, esa persona que es muy apreciada para mí, abrió la puerta y permitió que los hijos de ese hombre hicieran eso. No es pedir pues una camisa para recordarlo, porque hay cosas que uno conserva de su familia, sino los objetos de valor para ellos poderlos vender. Igual los carros y otras cosas más. Y bueno, es por eso que yo sé que hay muchísima miseria humana de cara a estos asuntos de sucesiones y herencia. Pero bien, en cuanto al derecho hereditario, el doctor Raúl Sojo Blanco menciona definir como el conjunto de normas que dentro del derecho privado regulan el destino del patrimonio de una persona natural después de su muerte. Pues es importante conocerlo y saber pues de esa situación. Ya voy a poner en silencio este teléfono porque bueno, a cada momento suena y nos puede distraer. Cuando tenemos esos derechos hereditarios
y estamos en medio de esas sucesiones, tenemos que saber que el derecho sucesoral, el derecho hereditario, forma parte del derecho privado y es aquel que rige las relaciones que tiene ese derecho privado, ya que la suerte de las relaciones del derecho público de una persona después de su muerte están regidas por este derecho sucesoral, el derecho hereditario, y que interesan pues a las partes tener su regulación que está dentro del Código Civil venezolano. Y es importante saber pues que cuando hay una esposa, esa esposa se respeta, así la esposa tenga un año casada con papá, o si hay un esposo y tiene un año casado con mamá, ese esposo se respeta, porque así lo establece el Código Civil y no vamos a entrar hoy en ese tema porque es un tema que requiere un espacio de tiempo para esa cápsula video. Y los hijos siempre van a ser los hijos, pero ese esposo o esa esposa se respeta. Y para los que me han seguido pues en este producto de la cápsula, saben que yo recomiendo que no se casen. Vivan todo lo que ustedes quieran vivir, viajen, enamórense, tengan todo lo que ustedes quieran vivir, pero no se casen. Aun cuando eso no implica pues que pueda demostrarse de que hubo una relación concubinaria, que conforme una sentencia, que voy a dejárselo de tarea para que lo digan en un mensaje, y una sentencia que manifiesta que para que eso se pueda considerar que era una unión estable de hecho, si no tienen esa declaración pues ante una autoridad civil, pues tiene que ser de mínimo 2 años y se demuestra a través de testigos. Y por supuesto, si no tiene ese documento, es decir, que declare que yo tenía una relación concubinaria con fulanito de tal, pues corresponderá una acción mero declarativa para que se me reconozca como tal, y la prueba fehaciente allí que debo promover son los testigos. Pero para todo lo demás hay que cuidarse en salud y yo siempre recomiendo que no se casen. Eso trae demasiados problemas en la vida. Y no es porque uno sea complicado, las cosas se complican en ese campo. Y nuestro Código Civil venezolano plantea en el título segundo de las sucesiones a partir del artículo 807 y siguiente. Y allí tenemos la capacidad de suceder, la representación, el orden de suceder. Tenemos las sucesiones testamentarias. Allí tenemos la capacidad para disponer de esos testamentos, la capacidad para recibir por testamento. Tenemos las formas de los testamentos, los testamentos ordinarios. También tenemos los testamentos especiales, los que le comenté al principio, pues cuando se hace ante un funcionario, en buques, en tiempos de guerra. Los testamentos otorgados en país extranjero, pues la migración allí presente, y las disposiciones comunes a las diversas especies de testamento. Y todo ello conlleva la legítima. ¿Esa legítima qué será? Pues la legítima es esa alicuota parte, es la parte que le corresponde a cada heredero, y conforme al 883 de nuestro Código Civil, es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Pues hijos, nietos. ¿Quiénes son ascendientes? Papá, mamá, abuelos. Y al cónyuge sobreviviente, y acá el cónyuge se entiende el esposo o la esposa. Recuerden que el código es de 1982, pero ahora el concubino o la concubina también hereda. Y que no estén separados legalmente los bienes con arreglo a los artículos siguientes. Es decir, que nosotros vamos a adentrarnos en la cápsula video en las próximas semanas en estos temas de derecho civil. A los efectos, vean que ha sido una de las frases más reiteradas en esta cápsula video, de que usted comprenda, y mientras más claro sea en la disposición de sus bienes, va a ser mucho más fácil después que usted no esté en vida en este plano físico, para sus herederos, para su cónyuge, su concubino, para sus hijos. Y bueno, es preferible dejar todo claro
Todo absolutamente claro. Y hay que tomarlo en consideración cuando tengamos varios hijos, hayamos sido muy enamorados, allí los hombres que tienen 3 muchachos por aquí, 2 por allá, otro por allá, y bueno, y hay uno escondido por ahí, ese es el que tiene que tener más claro cómo va a disponer de sus bienes y cómo van a disponer ellos una vez que él ya no esté. Y dejar todo en términos claros, esto le corresponde a usted, esto le corresponde a usted, y no quiero discusión alguna. Y aún así, hay familias que le arrebatan a otro heredero esa disposición o sacan papelitos que tienen por ahí guardados y muestran, no, pero es que no se acordó. Y entonces, bueno, allí viene. Pero bueno, allá arriba hay un Dios que de esa justicia nadie, absolutamente nadie se escapa. Estamos promoviendo una cultura de legalidad porque la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Y aprovecho cerrando la cápsula para invitarte a escuchar a partir del miércoles 31 de mayo del año 2023, a partir de las 8 de la noche, por Eléctrica 97.7, porque la Fundación Mariela Molero y el Centro de Derechos Humanos de la Zona Oriente Sur de Venezuela presentará cápsula legal en su formato 60 minutos. Así que vienen unos meses muy movidos de trabajo para las redes sociales y los medios de comunicación, específicamente para la radio venezolana. Un abrazo.